Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Quién falta? Entre sus compañeros, ¿alguien falta o nada? Sí. ¿Anabel? Anabel. ¿Eduardo? Bueno, ahí le cuentan a ellos pues. Muy bien, entonces ya tenemos 2 días de escuela, ¿no? Lunes y martes, hoy miércoles. ¿Para qué sirve el microscopio? Para la observación de partículas. Observación partículas. Al final obtenemos ¿qué? Una imagen. Perfecto. ¿Qué hacemos con la imagen? Analizar. La interpretamos. Muy bien, la interpretamos. Le tenemos que hacer hablar a la imagen, ¿no? Entonces, ¿de qué dimensiones? ¿Qué forma? ¿Qué tamaño? ¿Qué cosas vemos en la imagen que obtenemos del objeto, ¿no? Que estamos en estudio? Entonces tenemos que aprovechar al máximo la imagen que se obtiene. Pero ahora, ¿qué hacemos si en el caso de un microscopio ponemos nuestra muestra y resulta que nuestras muestras son muy chiquitas o queremos ver hasta cómo se han apilado los átomos, ¿no? O quiero ver donde no hay un átomo, se llama vacancia, ¿sí? Una vacancia de un átomo y es un defecto en el material. Entonces, queremos ver hasta eso. Y resulta que nuestro microscopio ya no ve. Entonces, ¿qué hacemos con ese microscopio? ¿Ya no lo usamos? ¿Nos compramos otro o qué? ¿Qué podrían hacer? ¿Sí se han preguntado eso? Es como si yo, así sin lentes no los veo muy bien, los veo borrosos, no los veo a detalle, ¿no? Entonces hay que ponerle sus lentes. Igual a los microscopios, cuando ya no podemos resolver, tenemos que comprarle sus lentes. Sus lentes se llaman correctores, correctores de aberraciones. Como toda lente, como todo sistema óptico, en el caso de nosotros, nuestro sistema óptico, por ejemplo, yo tengo miopía, no puedo ver de lejos, ¿no? Solamente cerca, muy cerquita, y tengo aberración, que diga astigmatismo. Entonces, con estos lentes, pues me corrijo y veo bien. Y entonces también en los microscopios también igual ocurre, que hay aberraciones. Entonces, debido a esas limitantes, objetos más pequeños o a nivel de apilamiento de átomos ya no podemos ver. Entonces tenemos que comprarle sus lentes. Y esos lentes se llaman corrector de aberraciones. Entonces en este equipo, en uno de los equipos que ustedes ya están haciendo en el 2200 FS, en el YOL, pues tiene un corrector de aberración esférica. Ese es como si fuera su lente, para que pueda ver mucho mejor. ¿Sí? Entonces se corrigen. Además, todos esos errores, todos esos astigmatismos, todas esas aberraciones se corrigen en los microscopios. Ese es el proceso de alineamiento, ¿no? Entonces, todo equipo hay que trabajar al máximo y si no puede hay que comprarle su corrector o desde el inicio pues hay que pedir con corrector. Muy bien. Con ese preámbulo. Ahora sí. Mira, más o menos esto es lo que vamos a ver, la interacción del haz de electrones con el material. ¿Qué pasa cuando nosotros le lanzamos un haz de electrones en la muestra? ¿Qué cosas suceden? Imagínense, en la muestra están los átomos, están los enlaces, ¿no? Varias capas de material cristalino o amorfo. Entonces, cuando le lanzas un haz de electrones con energía, es como que si tú estás lanzando una bomba sobre una superficie de la Tierra. ¿Y qué pasa? Hay erupción, saltan para aquí, para allá, la misma Tierra, entonces igual va a saltar electrones, cosas así. Y entonces esos electrones tenemos que captarlos para poder obtener información. Y un poquito vamos a ver de la óptica del STEM, cómo se configura el haz de electrones, la ubicación de los detectores que están ahí para sacar información. Con cada uno de los detectores obtenemos información.
la necesidad de más corriente de electrones. Eso quiere decir que a pesar de que nuestro microscopio trabaja a 200 kilovoltios, necesita más electrones. Entonces vamos a ver el tipo de cañón, que es emisión de campo, que necesitamos lanzar más electrones para sacar más señal. Si lanzamos menos electrones, sale menos señal, no detectable. Entonces, para detectar necesitamos lanzar más electrones. Después vamos a ver la corrección de aberración esférica, que es la lente que les digo, que el corrector para los microscopios, para que mejore mucho más. Ejemplo de imagen de los diferentes modos de STEM. Y luego vamos a ver esta parte, ayer han visto, de difracción de electrones. ¿Para qué les sirve la difracción de electrones? Con la imagen de la difracción de electrones, ¿qué hace? Ya, ¿qué información nos da del material? Los planos cristalinos, la cristalografía, ¿no? ¿Sí? Esos han sido desviados por los planos cristalinos, entonces la cristalografía, las distancias interplanares, ¿sí? Todo ese tipo de cosas podemos ver con el patrón de difracción después de indexar. Indexar quiere decir identificar, ¿no? ¿Cómo es? ¿De qué material? Pero resulta que un haz de electrones se le lanza con un diámetro, por decir, de 20 micras, un haz de electrones con un diámetro de 20 micras, o sea, ni siquiera es un milímetro. Con eso puedes ver objetos o sacar la cristalografía de objetos del orden de 20 micras. Pero estamos en la era nano, ¿sí? Materiales nanométricos se llaman a partir de ¿qué tamaño? O que por lo menos una dimensión del material de las partículas, ¿de qué orden tiene que ser? Menos de 200 nanómetros. Del orden de menor a 100 nanómetros. Por eso estamos en materiales nanométricos. Entonces, si una de las dimensiones está en 100 nanómetros o hay partículas menores a 100 nanómetros, yo quiero estudiar partícula por partícula. Y si tengo un haz grande, no voy a poder sacar de ese material que es una partícula de 100 nanómetros. Entonces lo que hacemos es juntar el haz de electrones hasta un diámetro de 10 nanómetros, 20 nanómetros. Todo lo juntamos, lo condensamos. Entonces eso se llama nanobeam, electron diffraction, en el modo STEM. Es una técnica personalizada que casi ahora ya está comercializándose. Más o menos eso es lo que vamos a ver. Y para empezar, a ver qué dicen ahí. ¿Sí conocen? ¿Sí? Son los rayos, los truenos, cuando llueve, etc. Y les pregunta ahí, ¿eso es luz o electrones? ¿O los dos? ¿O qué es? ¿Se han preguntado qué pasa ahí? ¿Cómo se produce esto? Cuando hay dos nubes, ¿qué? Cargadas, ya no pueden aguantar la carga, se juntan, entonces hay una descarga. Eso quiere decir los electrones saltan de una nube a la otra para nivelar el potencial, ¿sí? Y entonces en su paso ahí están saltando. ¿Pero estos serán los electrones? ¿O qué será? Es la molécula ionizada, ¿no? La molécula ionizada, pero ¿esto qué es? Es la luz que emite, ¿no? que emitimos. Entonces son los átomos que han sido ionizados. ¿Pero por quién? Por los electrones que viajan de una nube a la otra. Lo ionizaron, lo sacaron un electrón de las capas superiores. Y entonces ese átomo, al estabilizarse, emite luz, porque hay una transición electrónica. Entonces emite la luz. Y fíjense, tienen una trayectoria. Esta es la trayectoria de los electrones. Y fíjense, no van en línea recta. ¿Por qué? ¿Por qué no van en línea recta? Porque en la atmósfera hay muchos átomos, entonces está chocándose. Es como si yo voy a querer correr de aquí y me voy a chocar aquí, aquí, allá. Y voy a rebotar, ¿no? Eso es lo que hace el electrón. Lanza, viene para aquí, para allá. ¿Y ven? No va
en línea recta. ¿Por qué? Porque hay átomos, hay atmósfera. De allí la que queremos que sea vacío, de ahí la necesidad del vacío para que viajen los electrones. Por eso nuestros microscopios están conectados a un sistema de vacío y se mide el nivel del vacío. Entonces, cuando hay vacío, los electrones van a viajar derechito. ¿Sí? Ya no se va a chocar, ya no va a haber esas descargas dentro del microscopio. ¿Sí? Esa es la razón. Y entonces esta es la luz pues que se emite y esta es la trayectoria de los electrones de la descarga entre las nubes. Eso es lo que vamos a repetir en el microscopio. Entonces se va a tener un haz de electrones, se configura el haz de electrones cómo va a llegar a la muestra y en la muestra va a interaccionar y va a formar la imagen y vamos a detectar la interacción de los electrones que hemos lanzado con la muestra. ¿Sí? Entonces fíjense aquí es la historia, cómo ha evolucionado la resolución del microscopio. Esta parte es un microscopio de luz, esta parte es cuando se inventa el microscopio electrónico en 1933 aproximadamente, avanza su resolución, aquí está la resolución, y luego esta parte es cuando a los microscopios electrónicos ya no podían ver más y pues en el estudio de los materiales y muchos objetos se quiere ver a nivel de planos atómicos o columnas atómicas, entonces se empezó a corregir, se empezó a hacer el corrector, las lentes para esos microscopios. Entonces igual avanza. Entonces, como verán, en la historia eso como si fuera una ola, otra ola y otra ola. Pero fíjense, las olas se van saturando ahí. La resolución se va saturando, ya no va a dar más, ahí se queda. Y este igual va y se satura acá. Y con los correctores, pues ya rompemos, es 10 a la 0, es un angstrom. Menores a un angstrom. Menores a un angstrom están las distancias interplanares, los enlaces atómicos. ¿Sí? Los parámetros de red de las celdas cristalinas son del orden de 2, 3 angstroms, 4 angstroms. Y ahí están los átomos enlazados. O sea, a ese nivel se puede estudiar con estos microscopios. A ese nivel se estudia con el microscopio 2200, el Diol que están aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la historia más o menos, pero viene con el óptico, con el microscopio electrónico que se inventó, y luego esta es la era de los correctores. Se corrige mucho más. Mira, cuando se inventó, estaba aquí, más o menos en una micra, o 10, 20 micras de resolución. Ha ido mejorando, porque se ha ido corrigiendo, y luego con los correctores de aberración esférica. Esa información más a detalle está en esta publicación, se publicó en 2009, ya debe haber más datos aquí. Entonces, vamos a ver con electrones acelerados, por ejemplo, a 100 kilovoltios. Aquí trabajamos 200, el otro equipo a 100, ¿no? El Hitachi trabaja a 100 kilovoltios, se han visto ahí imágenes, ¿no? Y ahora el otro microscopio 2200 trabaja a 200 kilovoltios. Pero a 100 kilovoltios hagamos un cálculo. La velocidad que alcanza a 100 kilovoltios es de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, los electrones, cuando se acelera a esa diferencia potencial. Y la velocidad de la luz, no, esta es la velocidad, mejor dicho, ¿sí? Esta es la velocidad de la luz, perdón. Esta es la velocidad que alcanza. Mira, está en el mismo orden, 10 a la 8. Cercano. Entonces ya hay procesos relativísticos, inclusive ahí cuando se acelera esos electrones. Estamos trabajando con electrones a altas velocidades. Por consiguiente, fíjense, la longitud de onda es pequeña y aquí está de la luz verde 600 nanómetros y esto es una longitud de onda a 0.0, ¿no? 0 y algo de nanómetros. ¿Ok? Entonces, vamos a estar trabajando con ese nivel de longitud de onda. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando ustedes lanzan el haz de electrones a una muestra. Eso es lo que se hace. Se pone la muestra, se abre la válvula, entonces llega el haz de electrones
Y entonces empiezas a bombardear con electrones a la muestra. Es como estar bombardeando esta pared con una determinada energía. Siguen bombardeando, ¿qué cosa van a ver? Algunos se desviarán, algunos pasarán. En la columna pasarán. Donde hay una columna, si ustedes le están lanzando con piedra en esa parte, va a pasar menos o no va a pasar nada. Igual es la muestra, ¿sí? Tiene un determinado espesor, entonces algunas partes va a pasar y algunas partes no. Y entonces, cuando ustedes le lanzan el haz de electrones, fíjense aquí, esta flechita negra, gordita, ¿no? Ancha, es la cantidad de electrones que viene del cañón de electrones. Y fíjense todas estas flechas negras son los mismos electrones que vinieron del cañón. Y la muestra es esta barrita azul. Entonces fíjense, lanzamos el haz de electrones y una buena parte se transmite, pasa directamente. O sea, sin desviarse, como si no hubiera nada. ¿Por qué? Porque esta muestra, el espesor de esta muestra, ¿de qué orden es? ¿Cuánto? 100 nanómetros de referencia. En 100 nanómetros de referencia es delgada y ustedes saben los enlaces, entonces es como si fuera vacío. Entonces la gran mayoría pasa. Sin embargo, fíjense, algunos se desvían y algunos inclusive se regresan. Entonces fíjense, estos electrones dispersados paralelo, estos son dispersados paralelamente y estos son dispersados ángulos altos, ¿sí? Entonces fíjense, estos electrones que han sido desviados ángulos altos, ¿no? Son los que han interaccionado con el núcleo de estos átomos que están aquí. Y estos que han sido dispersados paralelos son los que han interaccionado con los planos cristalinos. Los planos cristalinos se comportan como si fuera un espejo. Desvían el haz de electrones. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay tres tipos de electrones: transmitidos, desviados paralelos y dispersados a altos ángulos por los núcleos. Y estos son retrodispersados, que se regresan, que también interaccionaron con el núcleo. Y otra flechita delgadita son los electrones que han ionizado a los átomos de la muestra. Eso quiere decir que le sacaron un electrón. Tiene suficiente energía para poder sacar electrón de la capa K del cobre, por ejemplo. Entonces, esos electrones que han sido ionizados son de la muestra, entonces son azules. Esos electrones, por decir, y entonces son electrones secundarios. Este esquema es la que tenemos que tener en mente para interpretar las imágenes. Por eso les preguntaba, ¿qué hacen con las imágenes? Tenemos que saber de dónde vienen, qué tipo de electrones se ha detectado para construir esas imágenes. ¿Sí? Entonces, si nosotros detectamos estos electrones que han sido dispersados paralelos, nos va a dar en la cristalografía, difracción. Con estos electrones solamente se seleccionan para obtener el patrón de difracción, y estos electrones transmitidos para la imagen, y estos electrones dispersados a altos ángulos para ver qué tan pesados son los átomos que conforman la muestra. ¿Sí? Entonces, este es el esquemita que ustedes tienen que siempre tener en mente. Además de eso, mira, estos electrones que han ionizado, pues a los átomos le saca un electrón, pero entonces ese átomo se queda sin su electrón. Y entonces ese átomo se tiene que estabilizarse a fuerza. ¿Cómo se estabiliza? Bajan los electrones de las capas superiores a la zona donde se ha ionizado. Y entonces emite rayos X característicos. Emite rayos X característicos, es una onda electromagnética, es una luz. Entonces también eso se detecta. Entonces fíjense, cada uno de estos son las señales para estudiar nuestro material. Cada uno de ellos tenemos que colectar.
Entonces yo les digo aquí, en la columna del microscopio está acá, y aquí se pone la muestra, viene el haz de electrones. Si aquí este es el eje de la columna, y a ese se le llama eje óptico del microscopio, entonces si ustedes agarran alrededor del eje óptico, hacen girar esto, ¿cómo va a ser? Esto va a describir un cono, este también, esto, cada uno de ellos va a describir un cono. Así va a ocurrir en 3 dimensiones en nuestro microscopio, ¿sí? Cuando le lanzamos. Entonces, cada uno de estos es una señal, y fíjense como el 1, electrones transmitidos, a esas imágenes se le llama imagen campo claro. Sirve para ver morfología, zonas densas o gruesas. Electrones dispersados paralelos, imagen campo oscuro. Ajá, puedes hacer imagen con estos electrones. Hace un rato les decía que solamente es difracción. Sin embargo, con eso se puede hacer imagen también. Además del patrón de difracción. Y los dispersados a altos ángulos, construyes la imagen en contraste Z, o High Angle Annular Dark Field se llama también, pero nosotros lo vamos a llamar contraste Z. Distingue átomos ligeros o pesados. También es sensible al espesor. Y los rayos X característicos que están acá, 4. Fíjense, estas son las señales más comunes que se detectan en el modo STEM, ¿no? En todos los modos ocurre eso. En el modo transmisión y en el modo STEM también. Pero en el modo STEM y el TEM, ¿qué diferencia hay? Que en el TEM es una superparalelo y en el STEM más convergente. Muy bien. En el modo TEM es un haz cilíndrico que lanza y de toda esa zona se construye la imagen. ¿Ok? Y en el modo STEM se hace converger el haz en un cono y solamente con la punta se barre a un punto, otro punto, otro punto, otro punto, así. Y se construye la imagen punto por punto. Y de cada puntito vienen todas estas señales. Y para cada puntito hay que colectar cada una de estas señales. Entonces, para cada punto se puede construir estas señales, estas imágenes. Entonces, en el caso del microscopio de transmisión, cada vez enfocamos una zona grande en modo transmisión, ¿no? El diámetro del haz es paralelo, así, cilíndrico, pero en el modo STEM es cónico. ¿Sí? Aquí está, fíjense, esta es la imagen que acabamos de ver, y en el modo STEM, aquí está un cono, ¿ve? Y la muestra, y entonces estos son los electrones transmitidos, también van en cono, fíjense, y esta también. Estos son los electrones difractados, y estos son los electrones que han sido dispersados a altos ángulos. Entonces, para cada uno de ellos tenemos que tener detector. ¿Qué pasa con eso? Este es el eje óptico otra vez, por donde viene el haz, ¿sí? Y entonces para detectar esta podemos poner un detector acá. Para poner esta ponemos un anillo y un anillo más grande, ¿sí? Ahí está el detector para electrones transmitidos en el modo STEM. Es un disquito, ¿sí? Después el detector para electrones difractados, aquí está, para detectar esto, es un disco con un hueco acá. El hueco sirve para que pase los electrones transmitidos, ¿no? Si no tuviera el hueco, este detector resulta que va a detectar a ambos y va a interferir, ¿sí? Entonces tiene que tener un hueco. Y aquí, para los electrones de altos ángulos, tiene que ser otro círculo así, pero con un hueco acá, para que pasen los electrones difractados y los transmitidos. ¿Ok? Entonces son discos. Entonces la pregunta es, aquí tengo que poner un disco, acá tengo que poner otro disco y aquí un disquito chiquito. Así está construido. Así es la arquitectura del microscopio. Entonces se colecta la señal de cada punto para construir imágenes del objeto. Entonces en el modo STEM se va a construir punto por punto la imagen.
Aquí está el cono que les decía, fíjense. Cada uno de ellos viene un haz del cañón cónico. Esto se configura con las lentes de arriba del sistema de iluminación, se configura que va a ser cónico así, llega a la muestra y entonces transmitidos, difractados, altos ángulos. ¿Ok? Y aquí está en 3 dimensiones, y aquí cada una de esas flechitas, fíjense, es como si estaría rotando así. Entonces es cónico, en 3 dimensiones, eso es lo que está ocurriendo. Pero fíjense, estos ángulos aquí están súper exagerados. Son del orden de miliradianes. O sea, ni siquiera llegan a 1 grado. ¿Sí? Entonces, tienen que ver ese detalle. ¿Ok? ¿Ya visitaron este microscopio? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Entonces ya saben lo que son las aperturas y todo eso, ¿no? Este es el microscopio comercial, los primeros microscopios comerciales, ¿sí? Que de alguna manera llegó afortunadamente al CIMAP. Para que esté ahí, yo creo que de ahí nunca más se va a mover. Porque esa es una reliquia. Esta es una reliquia. Entonces, ustedes pueden ver en detalle, este es un primer microscopio que vino a la UACH, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, y después de ahí pasó para acá, porque ellos necesitaban ese laboratorio, ese espacio. Y el doctor Mario Miki, que era el jefe del departamento en esa época de microscopía aquí en CIMAP, dijo, ¿sabes qué? Yo me lo llevo al CIMAP. Y llegó aquí y ya se puso ahí para que se viera cómo ha sido construido, cómo era la columna del microscopio. Fíjense, no ha cambiado la columna de los microscopios. Y estas barritas que están a los costados son las aperturas. Y aquí tenía un montón de aperturas, ¿sí? Pero estos microscopios solo tienen 3, 1, 2, 3, los modernos, ¿sí? Que tenemos, solamente tienen 3 aperturas. ¿Sí saben cuáles son las aperturas? De la lente condensadora, de la lente objetiva y de la lente difractora, de la difracción, ¿no? ¿Y esos saben en qué lugares del microscopio está ubicado? Ahora vamos a ver. ¿Sí? Muy bien, entonces ya visitaron este microscopio, ahí está una foto, mucho mejor, fíjense. Y el sistema de vacío se medía con aguja y atrás se lo vieron con cadenas, se cambiaban las válvulas para que no perdiera el vacío, ¿no? Para que viajaran los electrones. Muy bien, aquí están todas las aperturas, fíjense, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un montón, ¿sí? Y estos eran los microscopios de los años 60. Del 30 al 60 pasaron para comercializarse del orden de 30 años. Esos equipos, fíjense, porque en 30 ha sido inventado, ¿no? Y aquí está el microscopio, fíjense, que ustedes conocen, mira, es tamaño de una persona, bastante alta y mucho más todavía, y lo estamos viendo de aquí, viene desde el piso, fíjense. Y aquí, fíjense, solamente aquí está una apertura, 1, 2 y 3, ¿no? Y esta es otra apertura, pero de aquí es de otra configuración del Omega Filter que tiene este equipo. Este equipo tiene para filtrar en energía a los electrones que atravesaron la muestra. O sea, lo ordena a los electrones en energía. Y eso es una espectroscopía de electrones, ¿sí? ¿Ok? Ahí está, se opera desde la parte de afuera. Entonces vamos a ver un poquito el esquema. ¿Cómo está el esquema? ¿Cómo se divide en la columna? Aquí está el sistema de iluminación. La lente objetiva, que es la parte principal en la central, y este son el sistema de magnificación. Fíjense, en el sistema de iluminación está el cañón de electrones, condensadora 1, condensadora 2. ¿Puede haber condensadora 3? ¿Condensadora 4? Sí puede haber, las que quieran, depende de su diseño. Pero comúnmente se usa 2 o 3. Y en este caso particular de este equipo, comercialmente Yole vende sin esta pieza.
Este es el corrector de aberración esférica, que es este. ¿Sí? En este caso conforma el sistema de iluminación. ¿Sí? Entonces, este es de otra compañía, Syscor. Es una compañía alemana y el microscopio está hecho en Japón. ¿Sí? Tuvieron que enviar el corrector a Japón para que ensamblaran ahí este microscopio, lo probaran muy bien, luego desarman, empacan y envían al CIMAO. Y eso no ocurre en un mes. Cuando tú compras un microscopio, hoy día firmas la compra y te van a entregar de aquí a un año. Mínimo. Porque no está en anaquel. Tienen que hacerlo, probarlo y todo. Y también tiene que cumplir las especificaciones científicas que uno pide del microscopio. Entonces, fíjense, aquí están las tres partes, jóvenes, ¿no? Sistema de iluminación, lente objetiva y magnificación. Entonces, aquí es como se configura cómo va a llegar el haz de electrones a la muestra. ¿Ok? Y este sistema de magnificación es esta imagen que formó la lente objetiva, lo va a tomar como imagen la lente intermedia y lo va a magnificar. La proyectora lo va a magnificar mucho más. En este microscopio en particular tiene el filtro de energía, a los electrones que han pasado, pues lo hace formar en energía. Entonces, esa es una espectroscopía, se llama Electron Energy Loss Spectroscopy, ¿no? Entonces, tiene mayor capacidad, mucha capacidad este equipo. Preguntas ahí en ese sistema, son 3 bloques, ¿sí? Importantes. Todas ellas son importantes, pero tu muestra, la información que vas a sacar va a depender del sistema de iluminación. ¿Cómo le haces llegar la muestra, el haz de electrones sobre la muestra? ¿Ok? Y aquí está la imagen, ya lo han visto muy bien, de veces. Entonces aquí están los electrones que pasan de frente, forman la imagen de campo claro en la lente objetiva. Y aquí están los planos cristalinos. Viene el haz de electrones, ¿no? Se desvía, paralelo, forma el patrón de difracción. Y esta es la lente objetiva. Y la lente objetiva, señores, este es el eje óptico, esta es la lente objetiva que lo estamos poniendo como una lente convexa, que es como si fuera una lente de vidrio, pero sí, las lentes magnéticas para los electrones son convexos, ¿no? Hacen ese papel. Sin embargo, como toda lente, tiene todo el sistema óptico, exactamente. Fíjense, tiene la distancia focal, tiene la distancia al plano imagen, tiene la distancia al plano objeto. ¿Sí? El objeto hay que poner aquí para que la imagen se forme aquí. Al objeto hay que poner aquí para que el patrón de difracción se forme aquí en el plano focal. Acuérdense que los electrones difractados son paralelos. ¿Sí? Y entonces cuando los haces paralelos pasan la lente objetiva, se van a enfocar en el plano, ¿ve? Son puntos. Por ejemplo, este haz paralelo pasa y aquí hace un punto. Este haz con este haz atraviesa y aquí forman un punto. Este haz con este haz forman un punto. En el plano focal. En el plano focal, entonces, se juntan los haces paralelos y el patrón de difracción se forma en el plano focal. Y en este plano focal está ubicada la apertura objetiva. ¿Sí? Y la imagen se forma en el plano imagen, que está un poquito más abajo. Y entonces, en este plano imagen está la apertura de área selecta para elegir la zona desde el área de donde queremos obtener información. Entonces, fíjense, estas 3 partes generalmente vamos a referirnos a la lente objetiva del microscopio electrónico. Entonces aquí se forma la imagen, aquí el patrón de difracción. Este es en el modo de transmisión. En el modo STEM,
ocurre algo similar también, ¿no? Pero ya le dije cómo se forman, cómo se detectan. En el STEM es punto por punto. Otra vez, ahí están las señales que hemos visto, ¿no? Y aquí están un poquito los valores. Este ángulo, teta 2, teta 1, ¿sí? ¿Cuánto es? 10 miliradianes, menor a 10 miliradianes. En este espacio entre teta 1 y teta 3, aquí el ángulo, está entre 10 y 50 miliradianes. Este es máximo hasta poquito mayor de 50 a 70, 80 miliradianes. ¿Ve? O sea que es casi nada el ángulo. Y aún así se detecta. Es un cono así, exactamente, como de la nieve, la que llega, y este es un cono invertido, la que sale acá también. Las señales. Entonces, podemos formar la imagen de electrones transmitidos con 1, en 2, electrones dispersados en paralelo, ¿no? Campo oscuro, en 3, con estos electrones dispersados altos ángulos, zeta-contras, y si nosotros detectamos estos rayos X característicos que se generan, un mapeo de composición elemental. Entonces, simultáneamente podemos formar estas 4 imágenes. Se puede detectar por lo menos 4 imágenes. Fíjense, cada uno de ellos lleva información. Este lleva imagen como atravesó solamente la radiografía, como nos sacan con las imágenes de rayos X, igualito así, solamente transmisión. Los huesitos son más densos, entonces esa parte no transmite muchos rayos X. En cambio, donde están los músculos, sí pasan mucho más. Por eso se forma esa imagen. Entonces, exactamente igual se forma con estos electrones, y estos es difracción. Ya es campo oscuro. Con electrones difractados es campo oscuro. Con electrones dispersados altos ángulos con el núcleo se llama zeta-contras, porque es contraste Z en el número atómico, diferencia en el número atómico. Zeta-contras, no es campo oscuro, ¿sí? Campo oscuro es con electrones difractados. Y aquí el mapeo con rayos X característicos. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? En cualquier momento pueden preguntar, por favor. ¿Sí? Entonces aquí está en modo TEM, casi paralelo, un poquitito de ángulo de convergencia tiene, pero sacamos información de toda esta zona. Pero en el modo STEM, cónico, llega el haz aquí en la punta y hace un barrido acá para formar la imagen. ¿Sí? Hace un barrido. En cambio aquí no hace un barrido, es fijo, sacamos información de toda esta zona. Esa es la diferencia entre transmisión y STEM. Scanning Transmission Electron Microscope, Transmission Electron Microscope. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se construye la imagen en el modo STEM? Ahí está. De un objeto pequeño, píxel por píxel. Forma imagen, píxel por píxel, ahí está. Ese era el otro video, mi estimado. Pero bueno. ¿También se corrió? Sí, sí. Entonces ahí está. ¿Ven? Entonces píxel por píxel se forma en el modo STEM, igual que el microscopio de barrido. ¿Ok? Si estos píxeles, para que sean más pequeñitos, el haz, la punta del haz hay que confinarlo mucho más. Es como si tenemos que estar palpando, ¿no? Pasamos por acá. Si tenemos un haz más grande que estos 2 dedos, no vamos a distinguir a los dos. Tenemos que tener un haz más pequeño para poder distinguir la frontera entre los 2 dedos. ¿Sí? Entonces la resolución depende de cuán puntiagudo es ese haz que nosotros le hacemos incidir, cuán confinado está. ¿Ok? Entonces de eso va a depender la resolución. Entonces, ¿cómo se genera la señal y cómo se detectan? Ya sabemos, punto por punto. De este puntito acá, de este otro punto acá, de este otro punto acá. ¿Quiénes?
de los electrones difractados, ¿no? Dispersados a altos ángulos, transmitidos. Simultáneamente se puede obtener y formar entonces las imágenes. Si pones el detector de DDS, igual estás haciendo mapeo también. ¿Ok? Entonces, de cada posición de los electrones donde está, se forman las señales, ¿eh? Y ahí están los 4 tipos de imágenes que se pueden formar rápidamente. Entonces, ¿cómo se interpreta lo que es la magnificación en el modo STEM? ¿Cómo es que llegamos a esos 10.000 veces, 300.000? ¿Hasta cuánto los vieron en el microscopio? ¿Se magnifica? En el 2200. ¿Se fijaron en la magnificación? 1,5 millones. Bueno, yo vi que puso hasta 1,5 millones de aumentos. 8 millones, 40 millones. ¿Cuánto es mi estimado? ¿Máximo? 40, ¿no? Como 50 millones, sí. 50 millones. Fíjense ahora que van a ir al laboratorio y la magnificación que va a ir magnificando. Pero normalmente un resultado muy bueno a 1 millón, súper. 8 millones, bastante bien. Imágenes de alta resolución ya. ¿Sí? Esos 40 millones, cosas así, es para poder alinear, ver mucho mejor, para corregir las aberraciones y todas esas cosas. Pero si uno quiere, puede sacar a esos niveles también. Hay determinadas condiciones, que la muestra ya vieron que se mueve, ¿no? Se tiene que quitarle el ruido mecánico, electromagnético, todo eso interfiere. Inclusive cuando estás hablando, los electrones se ponen a bailar, vibran y así. Sí, eso no se ve, no se ve fácilmente, pero en el otro microscopio, en el CM200, ¿ya le visitaron al CM200? Ahí se veía directamente en la imagen. Estabas a una magnificación alta y se pones a hablar, entonces la imagen empieza a vibrar así. O sea, interacciona el sonido. ¿Sí? Doctor, una pregunta, perdón. Finalmente es un electrón el que interactúa con la muestra. ¿A qué se debe su diferente comportamiento? O sea, ya nos explicó que es por la inclinación del haz de electrones, pero finalmente es un electrón el que interactúa en la muestra. ¿Por qué se comporta diferente de un modo y de otro? Es que no va un solo electrón, ¿no? Llega en un diámetro de 1 angstrom o 3 angstrom de diámetro la punta, ¿sí? Y ahí no va un electrón, va un montón de electrones juntos. Entonces algunos pasan derecho, algunos se acercaron al núcleo, entonces fueron desviados a altos ángulos. O quizás directamente casi hacia el núcleo va, entonces se regresa. O si no, muy pegado al núcleo, entonces se regresa así. Entonces son varios electrones que están, es un flujo de electrones que está llegando. Algunos ocurren así, algunos no es un solo electrón, ¿no? Sí. Por supuesto que a ese nivel de interacción, seguramente mucho más adelante hay que tener en cuenta el spin del electrón. Seguramente que podemos polarizar y así lanzar, y seguramente eso va a traer mucho más información todavía, pero no hemos llegado todavía a esos niveles. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es un haz de electrones, entonces, algunos ocurren como algunos ocurre así, ¿no? No es el mismo electrón que da la vuelta ni nada. Ok. Entonces aquí magnificación y área de barrido. ¿Cómo se define la magnificación? Entonces aquí está el cañón, el de las electrones que llega a la muestra, aquí está la muestra, va a barrir este cuadrito, cuyo lado es A minúscula. ¿Sí? Este es el escaneo. Pero de cada píxel va a poner aquí la señal en la imagen. Entonces se va a generar una imagen un poco más grande, así como lo que han visto. Entonces su lado va a ser A. Entonces la magnificación es este lado sobre el lado del cuadrito donde estamos barriendo. Este cociente. Si este es el doble, 2 veces. Si este es el triple, 3. Si es 1000, 1000 veces. Así es la magnificación, la definición de magnificación en el modo STEM. Un poquito más en detalle, fíjense lo siguiente.
Si nosotros tenemos un barrido de magnificación de 100x a 100.000, a 100 veces, el área de barrido, fíjense, el lado es 900 por 900 micras. ¿No? En una magnificación de 100 veces es 900 por 900 micras. O sea, aproximadamente 1 milímetro por 1 milímetro. 1 milímetro es 1000 micras. Este 900 es un poquito menos. Entonces, esa área estamos barriendo para una magnificación de 100 veces. Si nosotros aumentamos la magnificación a 500, esto disminuye. Porque hay que barrer un área más pequeño porque estamos magnificando. ¿Sí? Entonces 180 por 180. Y si llegamos a 1000, fíjese, 90 por 90. O sea, una décima de milímetro por una décima de milímetro en 1000 veces. Y aquí a 10.000 de magnificación, que es razonable, bastante bien, 9 micras por 9 micras, este barrido. Entonces, cada vez, fíjense, barremos un área más pequeño, ¿sí? Cuando hacemos la magnificación. ¿Ok? Pero aquí hay un detalle. La corriente de la cantidad de electrones que salen de aquí del cañón, que le llega a la muestra ya, hemos cambiado acá. En algún momento, cuando están así magnificando, ¿cambiaron la corriente? No cambia la corriente. Entonces, fíjense, a una magnificación de 100x, toda la corriente de esa cantidad de electrones llega a 900 por 900 micras. Pero si estás magnificando a 10.000 veces, toda esa cantidad de corriente llega en 9 micras por 9 micras. O sea, cada vez le estás aumentando la dosis de electrones. Y entonces los electrones son piedritas a la muestra y le estás dañando. Entonces, por más que se pongan fuertes las muestras, empiezan a dañarse, ¿no? Hay un daño por radiación de electrones. Algunos aguantan más, algunos aguantan menos. Entonces, eso es la capacidad ya de cada tipo de muestra que aguante o no aguante. O sea, hay muestras que sí podemos sacar muy bien resultados de las muestras cristalinas, de los óxidos, cosas así, pero si son óxidos de silicio, son zeolitas, cosas así, empiezan a desmoronarse. Porque la corriente de electrones pues le empieza a hacer daño, porque es mayor cantidad de electrones en un área más pequeña. Entonces es a 10.000, pero si va a 100.000, si va a 1.000.000, yo les dejo de tarea, a 1.000.000, ¿qué área va a barrer? 1.000.000 de magnificación, ¿qué área va a barrer? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, por eso es que cada vez que se va magnificando, en muchas muestras se negrea el área de barrido, porque hay más corriente, más interacción. Entonces, por eso tienes que bajar la magnificación para encontrar alguna zona y por consiguiente irte a la mayor magnificación, pues a otra zona más limpia, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y este es un poquito de historia para ver. El microscopio ha sido inventado en 1933 por Ruska, en Alemania. Ruska era el estudiante de doctorado, pero ya inventó cuando él era doctor. Ruska hizo su tesis doctoral ¿en qué? ¿Alguien sabe? ¿Cuál era su tema de tesis doctoral de Ruska? De Ernest Ruska. Su tesis doctoral era lentes magnéticas para electrones, para desviar los electrones con campos magnéticos. Eso fue su tesis doctoral. O sea, una lente nada más. Entonces, al terminar su doctorado, comprendió muy bien las lentes, como es. Entonces dijo, como en el microscopio óptico, en los microscopios ópticos, ahí está la lente objetiva y la lente ocular. Son dos.
¿sí? Para ver. Entonces dijo, voy a poner una lente objetiva y una lente ocular para construir mi microscopio electrónico. Por eso es que solamente involucra 2 lentes en el invento. Aquí está, y aquí, 2 nada más. Pero después poco a poco se ha ido avanzando, poniendo más lentes, poniendo lentes proyectoras para mejorar la resolución. ¿Ok? Entonces él era estudiante, se gradúa y después una vez que se gradúa su asesor es Knoll, ¿no? En Berlín, y luego una vez que ya se gradúa, él trabaja y entonces presenta un proyecto, como nos hacen presentar igualito a nosotros proyectos de investigación, ¿no? Para que construya microscopio electrónico, más bien que le dieron financiamiento, por eso hizo el microscopio electrónico. ¿Sí? Entonces, fíjense, no pasó mucho tiempo, solo 5 años, y entonces en el 38 ya se inventa el microscopio en el modo STEM. Porque ya se había hecho un poco el modo STEM, el microscopio barrido, pero en modo transmisión. ¿Sí? Entonces, no pasó mucho tiempo y mucha gente empezó a trabajar en la microscopía electrónica. Entonces, aquí está registrado en 1938 en el modo STEM. Fíjense las primeras imágenes. ¿Ok? Y inclusive en 1995, en el 87 y el 95 se obtuvo este tipo de imágenes. Y acuérdense que ahí todavía no hay corrección de aberración esférica. Cuando se corrigió la aberración esférica se empezó a ver lo que son los planos cristalinos, los planos atómicos, las distancias interplanares. ¿Ok? Entonces ahí están, eso hay información. Otra vez, entonces aquí están las imágenes, la imagen del haz de electrones con la que se interacciona la muestra. Y ahí está, vamos a ver la ubicación de los detectores, ¿no? Entonces ahí está, y en la parte central está la lente objetiva. Y ahí también está la muestra, y aquí está la muestra, espécimen. Ahí está la muestra. Entonces fíjense aquí este conito, este disco, es de bright field, de campo claro. Y DF dark field, campo oscuro, este disco. ¿No? Pueden estar los dos a la misma altura. Pero fíjense, para detectar los electrones que han sido desviados por los núcleos, fíjense que este anillo del detector se acerca mucho más a la muestra. Por eso es High Angle Annular Dark Field, ¿no? Más cerca. Entonces aquí están los detectores: 1, campo claro; 2, campo oscuro, Dark Field; 3, Z contrast; 4, del EDS, mira, está cerca a la muestra. ¿Sí? Entonces estos 3 detectores están por debajo de la muestra y se detectan electrones que han transmitido. Por eso dice Scanning Transmission Electron Microscope, porque se detectan electrones que han sido transmitidos. ¿Sí? Estos 3 detectores que detectan puros electrones están por debajo de la muestra. Hay detectores de backscattering secundario, todo eso se pide cuando se está comprando el microscopio, ¿no? Si no le dices, el vendedor simplemente te guarda esto, ya no te da, saca esto y te da menos, ¿no? Depende, ¿ok? Entonces, a ver, en la configuración óptica para el STEM, ¿qué hacen las lentes? Desvían el haz de electrones, ¿sí? Desvían el haz de electrones. Aquí viene el cañón, la lente condensadora, fíjense, cuando pasa la lente condensadora se cruza, ¿sí? Y después aquí hay una segunda condensadora, igual cuando pasa también se vuelve a cruzar, se vuelve a enfocar, y debajito de ellos está las bobinas de scanning para que haga este barrido, ¿no? A los electrones los desvía para aquí y para allá para que haga el barrido. Aquí está la lente objetiva y aquí está la muestra, ¿sí? Entonces fíjense
las lentes desvían, ¿cómo debe ser la muestra? Las muestras tienen que ser delgadas para que puedan atravesar, ¿sí? Del orden de 100 nanómetros de referencial, pero si es carbón puede ser más grueso, porque el carbón es más ligero. Oro, no, oro es más pesado, entonces ahí va a ser menor el espesor. ¿Cómo debe ser el spot que llega a la muestra? Fíjense, a la muestra cómo llega un haz cónico y está barriendo, ¿no? ¿Qué tamaño tendría que ser el spot para resolución atómica? O sea, esta punta, el haz, el spot, la puntita que llega a la muestra, ¿qué tamaño tendría que ser para que haya resolución atómica? Para que resuelvan columnas atómicas, distancias interplanares. Tiene que ser menores a esas distancias, como les decía, ¿no? Un haz, si quiero que distinga estos dos dedos, tiene que ser más pequeñito. Entonces, tiene que ser del orden de angstroms. Porque la distancia interatómicas, los planos cristalinos están del orden de 1, 2 angstroms, 1.5 angstroms, ¿no? Ese orden está en la celda cristalina, celda unitaria. ¿Qué hace la apertura objetiva? Aquí está la apertura, objective aperture, fíjense, solamente restringe el paso del haz de electrones, ¿no? ¿Cómo y de dónde se generan las señales a colectar de la muestra en estudio? Ya saben que aquí hay electrones transmitidos, difractados, desviados a altos ángulos y rayos X, electrones que se regresan, ¿no? Electrones que perdieron energía y todas esas cosas, ¿ok? Parece que esto no está correcto, el objective aperture, ¿no? No está, tiene que estar en el plano focal, aquí abajo. En este esquema no está correcto. Déjenme revisar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este esquema siempre nos va a perseguir, ¿sí? Así son cónicos y las señales que salen son cónicos. Entonces, ¿cómo ustedes van a distinguir ya en la imagen si son electrones transmitidos, difractados, cómo forman campo claro, campo oscuro o el contraste Z? Este es un patrón de difracción, ¿sí? Anillos, cada uno de estos anillos pertenece a una distancia interplanar. Esta imagen es difracción, se formó en el plano focal de la lente objetiva, ¿sí? En el plano focal, donde convergen, donde se cruzan los haces paralelos. Entonces, ¿dónde están los electrones transmitidos? Ahí. ¿Y dónde están los electrones difractados? Estos anillos, todos estos son electrones difractados. Los electrones difractados se desviaban, ¿se acuerdan? Se desvían. ¿Y los electrones transmitidos se desvían o no? No se desvían, y aquí está en el centro. Estos son los electrones transmitidos. En esta dirección perpendicular aquí a la pared, ¿no? Ese es el eje óptico. Así va el eje óptico, ¿sí? De las electrones en esa dirección. Entonces esos electrones no se desviaron, fíjense. Y estos sí se desviaron. Son los difractados. Entonces, con estos electrones formo el campo claro y con estos electrones formo el campo oscuro. Ahí está. En el modo de transmisión, campo claro, con todos estos electrones transmitidos. Y cuando quiero hacer campo oscuro, agarro un pedacito de estos. No todos. Puedo hacer campo oscuro con esto, con esto, con esto, con esto, con diferentes partes. Pero voy a seleccionar así. Sin embargo, en el modo STEM, ¿cómo se va a comportar? En el modo STEM, campo claro, aquí igual es en el haz central. Pero aquí hay un detalle. Resulta que en el modo STEM, tu detector de campo oscuro es un anillo, ¿sí? Y ese anillo va a colectar toda esa zona. Y va a formar la imagen de campo oscuro con toda esta zona, ¿sí? Entonces no va a formar solamente con este pedacito.
ambos tienen ventajas impresionantes. No es que este está en desventaja. Aquí tú puedes pepenar aquí uno por uno, aquí los haces difractados y saber en qué dirección, o sea, en el modo de transmisión. En cambio aquí, con todo esto, puedes superponer y obtener una imagen mucho más clara, pero en el modo STEM. Entonces ambos tienen sus ventajas. Lo único detalle que quiero decirles, aquí puse patrón de difracción, aquí patrón de difracción. Pero en el modo STEM, ¿este patrón de difracción se va a formar? En el modo STEM, el haz de iluminación es cono. ¿Se va a formar este patrón de difracción? No se va a formar ese patrón de difracción, este es modo de transmisión. Se va a formar haz convergente, ¿no? Son discos. O sea, aquí solamente por cuestiones pedagógicas lo puse así, porque ustedes quiero que entiendan que agarramos todo un área en el modo STEM. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? En el modo STEM, el patrón de difracción son círculos, no son puntos. ¿Ok? Entonces vamos entrando a lo que es la parte de las imágenes. Otra vez aquí este es un esquema similar. Esta es la muestra, una membrana de carbón que tiene oro, islas de oro sobre un film de carbón. Aquí están las partículas de oro. Muy bien. Viene el haz de iluminación, pasa y entonces aquí está bright field y es angular dark field. Este es este anillo. Entonces fíjense, entre esta y esta forman esta imagen y esta, el bright field, forma esta imagen. Fíjense, aquí están las partículas. ¿Y este qué es? Un hueco. No hay partículas, entonces no hay. Esto brilla porque estos son, desde estas partículas ha difractado. Estas partículas ha difractado. Por eso se forman estas imágenes. En cambio aquí, fíjense, viene el haz de electrones, este es un obstáculo, porque está en modo de transmisión. ¿Sí? Es un obstáculo, no pasó más electrones, por eso se ve oscuro. Donde pasa más electrones, ¿no? Que este es un hueco, brilla más. Y aquí este es un obstáculo, por eso es una oscuridad, no llegó más electrones. Pero entonces, ¿a dónde se fue esos electrones? Ha sido difractado. Aquí esto brilla más, mírame, este punto con este punto comparen. Porque aquí llega una cantidad de electrones, por decir 1000. Entonces, de las cuales, si 300 se transmiten, ¿y dónde están los 700? Tiene que haber la ley de conservación, ¿no? Entonces los 700 se desviaron. ¿Sí? Entonces, por eso, que aquí solamente llega a 300, entonces es oscuro, pero aquí, mira, se ha desviado. Por eso brilla. Igual este, ¿ve? Es oscuro. Sin embargo, aquí no hay partículas de oro, entonces no desvió, entonces por consiguiente aquí es oscuro también, ¿ve? Entonces fíjense, la cantidad de electrones, una parte interacciona, una parte se pasa, otra parte interacciona y se desvía, ¿no? Y aquí todavía no estamos detectando los que se han desviado altos ángulos, o los núcleos, ¿no? Solamente aquí está transmitidos y difractados. ¿Sí? Y les pregunto, ¿esto será el negativo y este será el positivo? ¿O este será el negativo y este será el positivo? ¿Así serán esas imágenes? ¿O cómo serán? Aparentemente pudiera ser, ¿no? Pero no es así, son completamente diferentes. Fíjense, estos electrones transmitidos ven los obstáculos, la morfología, si este es cuadradito, qué sé yo, ¿no? Donde no hay muestra está así. Pero estos llevan información de electrones que han sido difractados. Es la cristalografía del material. Si estas partículas no fueran cristalinas, ¿estas cómo serían? No desvía, sería oscuro. ¿Sí?
Entonces, estos son con electrones difractados, o sea, no es negativo y positivo, definitivamente. Esta es una imagen con el histórico CM200, ¿no? El microscopio que tenemos ahí. Fíjense, esta es imagen de electrones transmitidos y esta es imagen con electrones difractados en modo STEM. La pregunta es, ¿qué detalles o diferencias ven en estas imágenes? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? A ver, ¿qué detalles? Me faltó poner una imagen. Adelante. Aquí de este lado se ve volumen. Ok. ¿Y aquí? Se ve un cuerpo donde no transmiten los electrones. Ajá, no transmiten los electrones, Sí, muy bien. eso. Muy bien. Entonces, fíjense, es interesante. Estas imágenes lo que nos está diciendo es, oye, tú estás viendo imágenes en 2 dimensiones de un objeto de 3 dimensiones. Siempre nos va a decir así las imágenes. Estamos viendo imágenes en 2 dimensiones, pero de un objeto de 3 dimensiones. Estamos viendo una proyección. ¿Sí? A ver, en un día soleado pasan por debajo del árbol, por la sombra, y ustedes cuando ven la sombra, ¿qué ven? ¿La forma de las hojas? ¿O la superposición de las hojas? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Pero si solamente ven la sombra, podrían ustedes decir, oye, esa hoja es de una forma determinada. No se puede decir totalmente, ¿no? No se puede identificar, porque es una proyección, la sombra nada más. Igual aquí. Entonces falta algo más para poder identificar esa forma de las hojas cuando vemos solamente la sombra. Pero es una proyección de ese objeto en 3 dimensiones, solo en 2. Entonces, fíjense, eso es el otro que tenemos que tener bien claro en interpretar cualquier tipo de imagen de microscopía electrónica de transmisión, ya sea STEM o TEM, están viendo siempre una proyección en 2 dimensiones de un objeto de 3 dimensiones. Entonces, fíjense, aquí me decía que es un volumen, mira, ¿por qué? Porque veo esta arista, ¿no? La cual no se nota acá. Tiene un espesor esta lámina. Y otra cosa, fíjense aquí, se superpone y en la superposición se ve más oscuro o más claro. Más oscuro, porque no dejó pasar. Porque este es electrón con electrones transmitidos. Y este, fíjense, es difractado, este y este. Un difractado con otro difractado se deberían superponer y brillar, pero sin embargo se ve oscuro. Son electrones difractados. ¿Por qué se ve oscuro? Menos intenso, pues, ¿no? Menos intenso. Resulta que seguramente aquí, como desvían los planos cristalinos, unos desvían un ángulo, otros desvían otro ángulo. Entonces, de esta laminita, de esta varillita, está desviando para allá un ángulo. Y de esta otra laminita está desviando otro ángulo para otro lado. Y entonces no lo estamos colectando todo de esta zona. Es por eso que se ve un poquito oscuro. No siempre. Puede verse brilloso si los planos que desvían de esta varillita, desvían en esta dirección y de este otro, también en esa misma dirección, se van a superponer. Y entonces vamos a ver más brilloso esta parte en la superposición. Pero no siempre. ¿Sí? Por eso es que se ve un poquito oscuro, mira, en los cruces. ¿Ok? Aquí también. Sin embargo, distingue muy bien la arista de las muestras. Eso es la ventaja de hacer campo oscuro o la imagen con electrones difractados en el modo STEM, tomando todo el cono de la desviación, ¿no?
Y esos ángulos se puede cambiar inclusive con la longitud de cámara. Se puede detectar en otros ángulos. Entonces esto no fue de buenas a primeras, sino se cambió la longitud de cámara y se detectó de esta manera. Muy bien, nos falta un poquito. Aquí hay otro ejemplo, igual, del histórico CM200. Fíjense, esta es una imagen en campo claro o campo oscuro. Ya pueden distinguir ya ustedes, ¿eh? Campo claro, muy bien. ¿Por qué? Porque esto es la membrana del soporte. La muestra son estas cositas, estas varillitas, estas partículas que han sido anclados en esa membrana. Y solamente ¿qué es? Campo oscuro. No por el que es oscuro acá, ¿eh? Porque está hecho con electrones difractados, ¿eh? Entonces, fíjense, y esta parte es solamente una magnificación de esta parte, ¿no? Y fíjense que estas son particulitas. Y aquí tengo una pregunta por acá, a ver, ¿dónde está? No lo he visto. ¿Dónde está? Por acá. Ajá, mira esta varillita. Aquí más o menos el tono es lo mismo, pero acá algunas partes brillan y algunas partes son oscuritas. ¿Eh? ¿Por qué? Y aquí también, por ejemplo, esta, ¿ve? Aquí se ve uniforme, ¿no? Más o menos sería esta, ¿sí? Se ve uniforme, pero aquí algunas zonas oscuras, algunas brillantes, algunas zonas oscuras brillantes. Esta varita, en esta varilla, en este pedacito, vemos más, aquí más o menos un tono, después aquí más brillante, fíjense. ¿Por qué? ¿Cómo explican eso? El tip, la ayuda, es que estos están hechos con electrones difractados y estos solo con electrones transmitidos. Esa es la ayuda. A ver, ¿cómo ustedes pueden decir que aquí está un poco oscurito y aquí más claritos? En la misma varilla. ¿Diferente densidad? Es la misma varilla, la densidad, el espesor más o menos lo da los electrones transmitidos. Son casi lo mismo. ¿Sería por la intensidad de los electrones que impactan en esas secciones? Siendo más La intensidad en cada punto le cayó lo mismo. Diferentes planos que está ahí. ¿Estarán de acuerdo? Aquí están orientados en una dirección y aquí en otra dirección. ¿Sí? Diferentes planos cristalinos. Que esa partícula no todo está orientado, no es como si fuera un monocristalino, sino puede estar torcido así un poco. Entonces otros planos cristalinos están difractando acá y aquí otros. Entonces, esa es la ventaja, fíjense, que te distingue inclusive cómo están orientados en una misma varilla, porque mucha gente estudia nanovarillas, ¿no? Entonces puedes decir que todo está en la misma dirección o no, o está en una parte torcido, cosas así. Tú lo puedes ver, ahí está la imagen. Porque esto es solamente con electrones difractados. Fíjense, aquí se ve bien claro, algunas zonas, ¿no?, más claritas y algunas zonas más oscuras. Y aquí, fíjense, ¿ve? ¿Eh? Muy bien. Pero, entonces, esto confirma que aquí, por ejemplo, todo es más o menos una sola color, entonces no es negativo, positivo, o positivo, negativo. ¿Sí? Sino son imágenes construidas con electrones diferentes. Entonces, hasta ahí, esas son algunas imágenes con un microscopio convencional sin corrector de aberración. Si queremos ver más detalles, necesitamos más electrones. Y si queremos más electrones, pues tenemos que corregir la aberración. Entonces hay en las imágenes en el modo STEM, son pocos electrones. En el caso del CM200 es un microscopio que no tiene corrector de aberración esférica. Entonces se necesita imágenes o microscopios con emisión de campo, más electrones, mejor imagen. Se pueden analizar zonas más pequeñas, ¿no?, con mayor cantidad de electrones.
Entonces, en los microscopios, para tener mayor cantidad de electrones concentrado en un mismo punto, porque igual en el modo STEM vamos a estar barriendo. Entonces, en el mismo punto, para poder concentrar más, ¿qué tenemos que hacer? Corregir la aberración. Es como estamos escribiendo con un lápiz, que a medida que se va desgastando ya está grueso, pero si queremos escribir más finito, tenemos que sacarle punta. Y eso de sacarle punta hace el corrector de aberración esférica. ¿Cómo es? Vamos a ver ahora. Aquí está esa aberración. Fíjense, esto, una lente convergente, la luz que viene de aquí, ¿no? Pasa a la lente y resulta que se cruzan en diferentes puntos, ¿ven? Los que están más alejados se cruzan acá y los que están más cercanos se cruzan por acá. No se cruzan todos en un mismo punto. Entonces, la imagen de este punto no es un punto, sino es un disco. Es en microscopía óptica, en la luz. Y entonces, fíjense que estos que están más alejados se cruzan aquí, entonces simplemente le voy a doblar un poquito más para acá, para que lleguen acá. Y le pongo aquí una lente divergente, y por consiguiente todos se enfocan, y ya se corrigió la aberración esférica. Así mejoró la resolución en los microscopios ópticos. Entonces, para corregir la aberración esférica, simplemente se pone una lente divergente y ya se resuelve. Pero en el caso de los electrones, inclusive, había teorías que nunca se iba a resolver. Y hay publicaciones, hay papers en los años 50. Entonces, después había dos grupos, ¿no? Que trabajaron en el sistema de corrección de aberración esférica, y entonces construyeron. Este es el sistema de hexapolo, una lente convergente, otro hexapolo, otra lente convergente, y llega, aquí está la lente objetiva, ¿no? Este sistema es la que corrige, es la que separa un poquito más para que todos los electrones pasen por un punto. Exactamente esto lo que sucede fenomenológicamente ocurre con los electrones en la aberración esférica. Entonces, este corrector es como si fuera esta lente divergente para que todos los electrones llegaran a un punto. Entonces, fíjense, es tan interesante este diseño que han hecho seguramente de mucha investigación. Mira, esta distancia es F, esta distancia es F, esta distancia es F. Aquí hay 3F, aquí otra F, 4F. Y fíjense aquí una distancia F', F segunda, fíjense, son distancias conocidas. Entonces, hay toda una física de todo esto, de manera que este sistema así apilado hace esta lente divergente, en el caso de los electrones. Este hexapolo, pues se separa un poquito, esta converge, separa, converge. ¿Ve? Entonces, ese es el corrector de aberración esférica para los electrones. Entonces, ¿cómo se ve el Röntgengram? ¿Les ha hecho ver el Röntgengram? Y si no, seguramente recién lo van a ver, ahora que ya sabemos un poquito de STEM, les va a mostrar en el microscopio el Röntgengram. Mira, aquí está el haz de electrones que llega a la muestra, ¿sí? Y cuando atraviesa, fíjense, se cruzan en diferentes puntos, no se cruzan en un solo punto, y la imagen de una muestra de carbón es así, sin corrector de aberración esférica, es el Röntgengram, ¿no? Muy bien, ahí está. Este es lo máximo que puedes corregir. Si obtienes esta imagen, es lo máximo que puedes corregir. Y pones tu apertura acá y seleccionas nada más estos electrones para que formes imagen. Y con eso haces tu imagen STEM. No puedes hacer con todo esto, ¿sí? Simplemente con esta partecita. Porque aquí hay estos errores, ¿ven? Entonces, eso es lo máximo que puedes hacer sin corrector de aberración esférica. Pero con corrector de aberración esférica, fíjense, resulta que esta parte central se hace planito. Sin embargo, estos todavía tienen aberración.
¿sí? Entonces pones tu apertura acá, que está resuelto, que no tiene aberración, y solamente con estos electrones empiezas a lanzar a tu muestra, ¿sí? Y todo esto desechas, ¿sí? Eso hace el corrector de aberración. Cuanto más grande es esto, va a ser mucho mejor, porque vas a agarrar mayor área de electrones, vas a tener más electrones, ¿no? Entonces el área de esta, con este pedacito que está corregido un poco bastante bien, hay una diferencia grande, ¿sí? Por eso aquí hay pocos electrones, aquí hay mucho más electrones, vas a tener más señal, ¿ok? Entonces aquí hay una página web en donde ustedes van a jugar. Aquí dice simulador, ¿no? ronquigram.com, y ahí está un artículo, todas esas cosas. Aquí está alto orden de aberración, hexapolos, baja magnificación y todo. Y aquí en esta página ustedes bajan ese programita que está libre todo, ustedes van a jugar y van a corregir, deben de llegar a esta forma, ¿sí? Ahí está ese programita libre. Entonces ya entrenados con eso, nos vamos al microscopio, en el microscopio vamos a volar más rápido, ¿sí? Ahora hay facilidades con eso, y va a haber otras también, ¿sí? Entonces yo creo que ajá, finalmente sí, un par de minutos. Entonces fíjense, esto se corrige el ronquigram con el corrector de aberración esférica. ¿Y dónde está? Ya vieron ustedes el corrector de aberración esférica en el 2200, ¿no? Está después de la segunda condensadora, ¿sí? Entonces fíjense, el sistema de iluminación en el modo STEM, cuando es sin corrector, aquí está condensadora y aquí está la lente objetiva. Viene así el haz, llega convergente acá. Pero cuando tiene corrector de aberración esférica, fíjense, aquí está el cañón, aquí está la condensadora y aquí está la lente objetiva. Y aquí se pone este corrector para corregir la aberración esférica de esta lente. Porque acuérdense, ¿no? Este corrector de aberración esférica es para esta lente, ¿sí? Después de esta lente se pone el corrector de aberración esférica, igualito acá, ¿eh? Para corregir esta lente condensadora, su corrector de aberración esférica, para que llegue aquí a la muestra, ¿sí? Ahí se pone. Muy bien, con eso vamos a ver más cosas. Fíjense, aquí está otra vez el diagrama de aberración esférica, y cuando tú haces la gráfica de los electrones que han llegado aquí, fíjense, aquí es una campanita así. Todos los electrones se concentran acá sin aberración esférica, es un punto así, grande, lo puedes hacer más pequeño. Pero con corrector de aberración esférica esto se hace más puntiagudo. En todo este puntito nada más la mayor cantidad de electrones se concentran. Entonces con esto, fíjense, este es 0.8 angstroms y este es 2 angstroms. Esto es más electrones, con esto haces el barrido y entonces obtienes más señal. Ahora vamos a ver imágenes cómo se obtiene con este corrector de aberración esférica, que es la que tenemos en el microscopio, ¿sí? Más o menos. Preguntas para irnos a tomar café. Había 2 que 3 preguntitas nomás, ¿eh? Tiene que haber más. Ahora en el café platicamos entonces más con cafecito, ¿eh? Preguntas, cualquier cosa, jóvenes, ¿eh? Sale. Ahorita regresamos. 15 minutitos. Yo voy. ¿Más